Mes 3, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 23 del 2025. Gálatas. Pablo saluda a las iglesias de Galacia y les recalca que él fue elegido por Cristo Jesús y no por hombres. Elegido por aquel que se dio a muerte de cruz por nuestros pecados, para que por él fuéramos salvos. Pablo se maravillaba y se asombraba de ver cómo lo que él les enseñó fue puesto a un lado por tradiciones de hombres, pues siempre están los que perturban, queriendo pervertir el real evangelio. Mas él vehementemente les dejó saber que si aún un ángel descendiera del cielo con otro evangelio distinto al que él les enseñó, era un anatema. A veces no comprendemos esto. Vamos de agua en agua buscando refrescar el espíritu. Mas de una en una, tomamos una herejía aquí y una cavilación allí, y poco a poco se van acumulando en nuestra mente y corazón, y la confusión mortífera nos inunda para perdición. No tomar de la fuente viva y pura es aceptar anatemas en nosotros, pues el prestar oídos a doctrinas de hombres es darle oportunidad al anatema a que entre a nuestras vidas. Así pues, en las iglesias de Galacia, esto había ocurrido, y en vez de abrazar y no soltar la verdad de que somos salvos solo por la justificación por la fe en Cristo Jesús, ahora la ambivalencia llegó de que eran salvos por medio de las obras, por medio de su propio esfuerzo, denigrando y rebajando así el sacrificio perfecto de Cristo Jesús por nosotros, poniéndose el mortal como ganador del reino de los cielos, sin necesidad de Cristo Jesús. ¡Qué ironía! ¡Qué desatino terrible! Así es el enemigo, siempre denigrando a nuestro Salvador y Redentor, exaltando a la creación por encima del Creador para su propia perdición. Pablo les recalcó que él no buscaba agradar a hombres, sino solo a Dios, pues esta doctrina de salvo por medio de las obras es halagüeña a oídos humanos, mas es una perfecta herejía ante Dios, proveniente de la astuta religión que se inventó la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es por esto que su cuna religiosa, la Iglesia Católica, va tras rituales vez tras vez con servicios religiosos. Mandan al cielo al más vil de los hombres y por dinero todos aseguran la gloria. Herejía pura, anatema infernal, donde María, la Madre de Jesús ya muerta, en el sepulcro, esperando a ser llamada en la segunda venida de Cristo Jesús, estos la resucitan solo de palabras y la ponen de intercesora, siendo Cristo Jesús el único intercesor entre nosotros y su Padre Celestial. Tradiciones de hombres versus realidad divina. Pablo estaba escandalizado al saber que tan rápido se habían apartado las iglesias de Galacia de esta verdad, la justificación por la fe en Cristo Jesús, don inmerecido, conferido al mortal que la acepta en fe y hacia nuestro Señor Jesucristo, su único Salvador. El irse al campo no nos salva, el vestir correctamente tampoco, el comer como es menos, el cultivar nuestros alimentos y tener industrias tampoco. Nada de lo que hagamos nos garantiza la salvación. El único que puede garantizarnos la salvación es Cristo Jesús, cuando en fe y total humillación a Él pedimos su perdón, y Él por su gracia y misericordia nos limpia, perdona y transforma. Así es que somos salvos, por su sangre, su justicia, su victoria, su amor, su perdón, su capacidad de poder transformarnos a su imagen y semejanza. Claro está que el que es nueva criatura hace las obras de su Padre Celestial, pues fe sin obras es muerta. La fe se nutre de la acción, y la acción es parte de la fe, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que le invoca debe creer que le hay y que puede ser por él. Pablo recibió esto de arriba, al él ser llamado directamente por Dios. No salió rápido a declararlo, sino que hubo un proceso de soledad con Dios, de preparación para poder entender esto, en toda la máxima expresión que debe ser comprendido por el mortal. 3 años en el desierto de Arabia le hicieron comprender que el evangelio de hombres es estiércol y que el evangelio de Cristo Jesús es pan de vida. Su mente y corazón fueron cautivados por el amor tan grande y supremo
de su Maestro Cristo Jesús. El paradigma cambió ante él, y pudo entender que sin Cristo todo y sin él nada. Pablo no fue a consultar a hombres, sino que su guía fidedigna era el Príncipe de Paz. Luego de ser evangelizado por Cristo Jesús, entonces fue a Pedro, y con él estuvo 15 días. Los que viven tras las herejías, tras las novedades de la nueva luz anatémica, no pueden usar un escrito está para refutar la doctrina de verdad. Por eso usan medios inescrupulosos para debilitar la fe en la verdad y en el expositor de la misma. Se anclan en las 7 formas decaídas, hablan de lo que no saben, invenciones de su propia mente, para denigrar la verdad en aquellos que son duales de pensamiento y no son bereanos. Estos incircuncisos de corazón aclamaban en las iglesias que Pablo no había sido escogido por Dios, ni menos enviado por él para decir lo que predicaba, que él se oponía a los demás apóstoles. Así estos emisarios infernales del judaísmo socavaron con éxito a muchos y los apartaron del real evangelio que había recibido por boca de Pablo, que éste a su vez había recibido estas palabras de lo alto. Así pues, como en todos los tiempos, estos emisarios del mal desestabilizan y desaniman al militante, le inducen a andar tras de ellos y así lo apartan del camino, declarándole que cada quien puede buscar la salvación a su manera, pues lo importante es que se adore al mismo Dios. Mentira infernal, porque cuando vamos tras nuestros propios deseos, al único que adoramos es a Satanás, y así le ponemos como Dios ajeno ante nosotros y nos inclinamos ante él adorándole con las acciones de nuestras vidas. Por esto Pablo no quedó inmóvil a esto, rápidamente advirtió contra esta falsa doctrina, confiando de que muchos fueran salvados y rescatados del engaño. Pablo fue también a Judea, y allí se maravillaban todos diciendo, «¿Este no era el perseguidor y ahora predica la fe que antes quería destruir?» Y todos alababan al Eterno por lo que veían y escuchaban a través de Pablo. Luego de 14 largos años de prédica, Pablo subió a Jerusalén con Bernabé y Tito, y les comunicó a los apóstoles el evangelio que le fue encomendado, predicar a los gentiles, y allí con Pedro, Jacobo y Juan expuso lo de la circuncisión carnal versus la circuncisión espiritual. Y estos pudieron comprender lo correcto de esto, y pudieron entender que el mismo Espíritu guiaba a Pablo, y pudieron ver la gracia que le fue dada, y que Tito, no siendo obligado a circuncidarse, era usado por Dios para el avance de la obra. Pero como en todo movimiento verdadero, el enemigo no se hace esperar, y falsos hermanos entraron con lisonjas, congraciándose, haciéndose pasar por conversos, cuando eran espías para buscar de dónde pegarse para desacreditar el evangelio de la fe que fue dado a Pablo de la circuncisión del corazón, y el de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Así Pedro, Jacobo y Juan aceptaron esto, y solo le encomendaron a Pablo que se acordara de los pobres. A Pedro se le había dado grande responsabilidad y tenía grande influencia sobre los demás apóstoles y seguidores. Este debía, al comprender esto, que al que mucho se le da, mucho se espera de él. Al estar todos juntos en Antioquía, Pablo tuvo que reprender a Pedro por el fingimiento que hizo al llegar los demás discípulos, para que no lo vieran junto con los gentiles, y en su acción influyó a muchos, aun a Bernabé, que junto a Pablo había visto la mano del Todopoderoso, y se dejó llevar en ese momento también por el fingimiento de Pedro. Así viendo Pablo que no eran rectos, les exhortó de acuerdo a la verdad del Evangelio, diciendo, «Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pues si todos sabemos ahora que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, nosotros también creemos como judíos para ser justificados por fe en Cristo y no por obras de la ley. Pues por estas obras de la ley nadie será justificado». Pablo sabía que los líderes judíos guardaban el sábado, el Shabbat, el séptimo día, y de apariencia los otros mandamientos, pero estos fueron los que gritaron, «Crucifíquenle». Estos enseñaban al pueblo en abierta hipocresía, que guardaran el día, mas crucificaron a quien creó el día, que guardaran el ser circuncidados al 8º día, mas no eran estos
circuncidados de corazón. Eran unos incircuncisos que crucificaron al Mesías, a Cristo Jesús. Esto es como el que predica la reforma pro salud, pero a escondidas come a su antojo y gusto. Es glotón y se embriaga de los apetitos de su vientre. Pablo, al igual que nosotros hoy, no debemos tapar ni consentir el fingimiento, pues consentirlo es ser partícipe de él, y esto es condenable ante los ojos del eterno Dios. ¿Acaso el Eterno pecó para poder salvarnos del pecado? De ninguna manera. Él nos salva del pecado justo por eso, porque en él no se halló pecado, ni se hallará. El mal mortífero de querer congraciarse y codearse unos con otros en pro del bien común es contrario a la verdad. Nunca un vertebrado espiritual podrá ser real amigo de un invertebrado espiritual. La cavilación y la prevaricación corre a sus anchas en la amplia avenida del bien común, a costa de pisotear la verdad. El ser humano gusta de buscar siempre atajos para evadir los requerimientos divinos, y esto es lo que muchos verán al fin de los tiempos si persisten en esto, que la vida eterna huirá de ellos. Fe real versus legalismo, ley de Dios versus ley de hombres. Ni una jota ni un tilde se puede alterar del mandato divino. Mas si los que siguen hombres analizaran a la luz divina cada palabra expuesta y acción de éstos, pudieran comprender si son congraciadores del sistema corrupto y sus costumbres, o hacedores del sistema celestial y su verdad. Muchos gustan de ser verianos para levantar el dedo contra otros, mas el ser verianos para ellos mismos es impensable. También estos serán hallados faltos ante el trono celestial. Por eso Pablo, como real servidor de Cristo Jesús, no podía dejar pasar esta actitud en Pedro y los que le imitaron. Así como los demás, reaccionaron y reprendido por su error, lo enmendó y le fue contado como justicia. La suficiencia propia no debe tener lugar en aquellos que nos preparamos para la traslación, mas una fe genuina y bien cimentada es la que da valor y firmeza para poder lograrlo ante tanta liviandad entre los que dicen ser seguidores de Cristo Jesús. Pues ¿será que hay algo bueno por nosotros mismos para poder gloriarnos en ello? Nada en absoluto. Todo lo bueno en nosotros es don de Dios, por obra del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos impulsa a andar en rectitud ante Dios y los hombres. Así glorificamos a nuestro grande y poderoso Dios que está en los cielos, viviendo el carácter de Cristo. Pues solo Dios hará perfectos a los que mueran al yo. Dispuestos a hacer esto, podremos exclamar entonces: ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Tristemente, como los Gálatas, muchos se dejan fascinar por falsas doctrinas y se apartan de la verdad, negando así con sus vidas al crucificado, aunque claman servirle. Pablo inquiría con ellos en esto y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿No recordáis que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Así los que creen en esta fe son hijos de Abraham. Por eso Dios le declaró a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, pues el que ve el futuro desde el presente sabía que este evangelio sería predicado a todas las naciones. Así pues, el declarar ser justificado por las obras de la ley es muerte, pues el justo por la fe vivirá. ¿Qué podemos hacer nosotros para merecer la salvación? ¿Qué obra será la mayor para poder lograrlo? ¿Se puede comprar la salvación? ¿El evangelio de la prosperidad ayudará en esto? ¿El ser millonario tal vez? De ninguna manera. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas para salvarnos. La salvación depende total y absolutamente de los méritos de Cristo Jesús, que Él imputa a sus hijos fieles que obedecen y hacen su voluntad en fe y total confianza en Él. El buscar ponerse un delantal para declarar que por Él somos propia justicia es una falacia. El archiengañador hace esto y aquello, rituales de todo tipo en la carne para hacer creer al mortal no cimentado que será salvo por medio de esto.
¿Acaso no ha declarado Dios que grandes estrellas caerán? Siendo estos heraldos para muchos, buscaron ser justificados por las obras, y ahí estribó su caída. El ser humano se fascina ante la grandeza de poder y de acúmulo de bienes, y hechos heroicos entre los hombres, mas el Eterno mira el corazón, busca en él la sumisión, la pureza, la simpleza de un niño que confía plenamente en su Padre Celestial. Esto es lo realmente grande ante él, lo que realmente cuenta para que él nos use con poder, impute su justicia en nosotros. Así por la fe le recibimos y en fe caminamos. Así pues, el pacto hecho con Abraham no fue anulado, sino que fue confirmado por el eterno Dios en su Hijo Cristo Jesús. Pues si ahora fuera el pacto por la ley, que son las obras, ya no sería por la promesa de la fe, que obró en esta justificación en Abraham, la cual se extiende a todos los que por fe creen en el crucificado. Entonces, si la ley no justifica, ¿para qué existe? Por causa de las transgresiones. ¿Y por eso la ley va en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Pues el que en fe en Cristo Jesús es justificado, guarda la ley en deleite de ser una nueva criatura, en festejo constante de su muerte al yo. Así, por medio de la obediencia a la ley, encarcelamos el pecado por el poder de Cristo Jesús, que opera en nosotros al ser justificados por la fe. Justificados no en la desobediencia, sino justificados en la obediencia, que es obra nata del que vive en fe en el amado Cristo Jesús. La ley era el ayo, mas ahora llegada la fe ya no estamos bajo el ayo, porque somos todos los que aceptamos hijos de Cristo Jesús, revestidos por su justicia, que nos la imparte a todos los que por fe le aceptamos. Así el ayo se torna nuestra vivencia por su poder, pues su carácter fulgura a través de nosotros al caminar natamente como nuevas criaturas en el ayo, que se torna nuestra nueva naturaleza. Pues el ayo es el carácter de Cristo Jesús, es su ley de gobierno universal. Así pues, no hay ya ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, pues en Cristo Jesús todos somos uno. Y si todos somos unidos en Cristo Jesús, somos simientes de Abraham y herederos conforme a la promesa que a éste le fue hecha. La ley está como un espejo donde nos miramos y vemos nuestra suciedad pecaminosa, para por medio del Espíritu Santo que trabaja arduamente en nosotros, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, reconozcamos nuestra horrible condición de muerte y así corramos a Cristo Jesús pidiendo su auxilio, su perdón, su gracia, su misericordia, creyendo en fe que nos escucha, nos recibe y nos imparte su justicia, su perdón, haciéndonos en él justos ante la vista de su Padre por medio de su sangre preciosa que derramó allí en la cruz del Calvario por toda la humanidad, mas solo válida para los que se allegan a él en fe buscándole de todo corazón. En la ley contemplamos el carácter de nuestro Maestro y Redentor, su amor, su verdad eterna y su verdadera justicia. Como abogado intercesor, ¿no iremos a él buscando el perdón de un Dios tan santo, justo y bueno? Él no está pendiente al pecador para cuando peque castigarlo. La violación a su ley de gobierno es la que hace que el violador acarree el castigo sobre sí mismo. Pues al ser transgresores de la ley, nos convertimos en súbditos del maligno y todo lo que proviene de él es maldición, dolor y muerte. Cada transgresión reacciona sobre el transgresor en desgracia. Elegir pecar, violar la ley de gobierno universal, es elegir la ruina y la muerte. La ley es el deseo de Cristo Jesús para nosotros, para que por medio de ella podamos vivir en paz real, gozo y santidad, pues ésta nos saca de la esfera del pecado, nos eleva por encima del mal, nos quita los ojos del mundo, el amor a Él, y nos da paz plena en el caminar en la atmósfera divina tras las huellas del Maestro. Muchos, teniendo esto por locura, nos acusarán de vivir en un éxtasis demoníaco embrujador. Estos son los que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Estos son los que proclaman que el blanco y el negro no es lo único para vivir o no vivir, sino que el gris da más placer estar en él.
Estos son los que acarician el ecumenismo abierto o solapado, los que proclaman que la verdad pura no es de Dios, por serles gravosos a ellos en su vana manera de vivir, los que luchan por acallar la palabra viva, que les descubre su desnudez ante todos, pues desmantela el control que éstos ejercen entre las masas y le desenmascaran sus reales propósitos. Para muchos, violar la ley del mundo es más peligroso que violar la ley de Dios. El Eterno dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mas también nos exhorta a ser leales a Él aunque se desplomen los cielos. Si una ley terrenal va en contra de la ley de gobierno universal, el fiel no la aceptará. Solo el infiel lo hará para salvar su piel, mas esto le costará la vida eterna. Así ante la prueba final muchos sucumbirán. Y si sucumbirán, es porque estuvieron entre nosotros, mas ya no estarán, y otros tomarán sus lugares, pues no habrá espacio vacío. Todos los tibios quedarán fuera, y los calientes por el poder del Espíritu Santo impactarán con total ejemplo y voz a los fríos, y de estos muchos engrosarán las filas ralas, y serán aún a salvos en Cristo Jesús. Y será predicado este Evangelio a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá el fin. Así pues, de niños éramos siervos, tutoriados por la ley, mas en el crecimiento de Cristo Jesús somos hechos sus hijos, y el Espíritu del Hijo está en nuestros corazones, por lo cual su ley grabada en nosotros nos hace en él copartícipes de su carácter. Así pasamos de siervos a hijos, herederos en Cristo Jesús. Y si siendo conocidos ahora por Dios, siendo libres en Él, ¿cómo podemos volver a ser esclavizados por el creer ser salvo por las obras, cuando Él nos vino a libertar? ¿Cómo podemos creer que guardando días, meses y años seremos salvos cuando estamos perdidos sin Cristo Jesús? Pablo estaba entristecido, pues por predicarles la verdad lo veían como enemigo. Tanto se dio a ellos que faltó sacarse sus ojos para dárselos a ellos. Les quería abrir los ojos para que pudieran ver que el celo que los herejes decían tener por ellos era para perdición de ellos, y que los querían apartar de la real verdad, declarando que esa doctrina era mala, peligrosa, disidente, separatista, y que la debían desechar a toda costa. Pablo sufrió dolores de parto con esto con ellos, pues ante él aceptaban el mensaje y tras de él se dejaban arrastrar por los reales separatistas del Evangelio divino. Ahora bien, les decía Pablo, a los que querían estar bajo la ley, siendo justificado por las obras, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. La sierva era Agar y la libre era Sara su mujer. El de la sierva Agar, nació por justificación propia de la carne, y el de la libre Sara nació por la justificación en Cristo Jesús, por la promesa. Así ambas simientes procedían de diferentes lugares, uno de hombre y el otro de lo alto. ¿Cómo pues, sabiendo que el procedente de hombre persigue el que procedió de lo alto, que nació del Espíritu, queráis volver al que procedió de hombre, de la carne, de la justificación por las obras? Por eso el eterno Dios le dijo a Abraham, echa fuera a la sierva y al hijo de ésta, porque el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre. Por eso, el que cree ser justificado por las obras será echado fuera, como la sierva Agar y su hijo. Y el que crea en fe ser justificado en Cristo Jesús será heredero como Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la libre Sara. Por tanto, el legalismo es esclavizante y está en total oposición a la libertad que es en Cristo Jesús. Así la circuncisión de la carne no es nada de provecho salvífico, si el corazón no está subyugado, circuncidado en Cristo Jesús. ¿Acaso un pedazo de carne menos en nuestro cuerpo es garantía de salvación eterna? Anatema es esto, pues la salvación viene a través de Cristo Jesús y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Él es el mediador entre nosotros y su Padre. El que cree que por levantar iglesias, predicar, bautizar, ungir, oficiar la cena del Señor, misionar, va a ser salvo, está perdido,
La salvación no es por obras, es por la gracia justificadora de Cristo Jesús, imputada al mortal arrepentido, circuncidado de corazón, y esto cuando es así, entonces se exterioriza en buenas obras, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Mas ahora bien, si somos justificados en Cristo Jesús y no por obras, ¿iremos haciendo lo que nos place según los deseos de la carne? De ninguna manera. Pues la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos a Dios sobre todo, sus obras hacemos. Y si hacemos sus obras, no hacemos mal ni a nosotros mismos ni a nuestro prójimo. Así machacamos el cuerpo y lo ponemos en servidumbre, en obediencia, porque el cuerpo apela a lo carnal, mas el espíritu a Dios quien nos lo dio, para su gloria y para su honra. Porque guerra hay entre la carne y el espíritu, pues son opuestos entre sí, mas el espíritu debe prevalecer. Pues si la carne prevalece, los frutos son su testigo de todo mal hacer. Mas si el espíritu prevalece, los frutos son todo lo bueno y todo lo loable ante Dios y los hombres. El verdadero amor lucha por levantar al caído, restaurándolo en Cristo Jesús, conectándole con Él. Así nos sobrellevamos en fe y verdad, y no en hipocresía y conveniencia de unos y otros. Pues el que piensa de sí mismo que es algo, se engaña él mismo. El único que es algo, y de donde proviene todo lo bueno, es de arriba de lo alto, del Padre de las luces. Así que paremos de examinarnos unos a los otros, y cada quien examínese a sí mismo. En eso podrá gloriarse, pues cada uno llevará su propia carga. Pues el ensalzamiento propio es iniquidad, y éste apaga la influencia que el Espíritu Santo puede tener sobre él. Así ya no acepta advertencias, consejos ni reprensiones, sino que él mismo es su abogado y su juez. Mas Dios no puede ser burlado. Muchos dan apariencia de grandeza ante los vanos de espíritu, para que midan su espiritualidad por lo que tienen. ¡Qué error! ¡Qué contraste entre Pablo y ellos! Entre Cristo Jesús y ellos. Mas la vanidad del mundo va tras la fama, la grandeza, las apariencias, los títulos. Esto es lo que han hecho muchos, apartándose del real camino. Pues vino el Hijo del Hombre sin tener ni dónde recostar su cabeza, y decían que era hijo de Belcebú, y por Belcebú hablaba y hacía todas las cosas. Mas si con el Hijo del Hombre hicieron esto, ¿qué será con aquellos que seguimos tras sus pisadas? Mas aún perseguidos y vituperados, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues al tiempo del Eterno segaremos si no desmayamos. Así, para no desmayar, es menester que ante el árido desierto estemos tomando constantemente agua pura y fresca de lo alto. Así pues, todos los que quieren agradar la carne sigan tras rituales y protocolos de hombres, pues éstos evitan a toda costa sufrir por Cristo Jesús, y no saben que mayor sufrimiento les llegará a causa de su incredulidad y rebeldía. Mas los que reconocemos que solo somos justificados por Cristo Jesús, rehuimos el gloriarnos, pues Él es el merecedor de toda gloria. Pues en Cristo Jesús, el ser circuncidado o no de la carne es nada. Lo único que vale es ser una nueva criatura en Él. Que Él nos circuncide el corazón y lo transforme de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y así, reconociéndole en fe como nuestro único garante, somos justificados por la fe en Él y pasamos de muerte a vida. Así todos los que andemos en esta verdad estamos en regla, paz y misericordia en Cristo Jesús, aunque para los hombres seamos locos. Que nadie se deje perturbar por los incircuncisos de corazón, pues éstos no pueden tener comunión con los circuncidados de corazón. Pues la luz y las tinieblas no pueden andar juntas. Pues los que entendemos esto y vivimos por fe en Cristo Jesús estamos cimentados en su justicia y no en la nuestra. A Él alabamos y glorificamos por siempre. La gracia de nuestro Señor Jesús.